su podcast Media Res. Nos encontramos grabando la segunda toma, es decir, el segundo capítulo. Y el día de hoy tenemos programadas algunas sorpresas, como la máscara de Maxito, que no me esperaba. Seguimos con los Spooky, al parecer. Hoy es martes. Esto lo van a estar escuchando, esperemos que el jueves, si es que lo escuchan desde el jueves. Sí, y si no, cualquier otro día de la semana que puedan escucharlo. Pero bueno, la intención es que lo escuchen. Y agradecemos, no fueron 3 personas, fueron 33 personas. Nuestra primera semana, sí. ¡Wow! Esperemos que para el siguiente y todos los que siguen sea mucha más gente, que se interesen, que empiecen a ir al cine, que empiecen a consumir contenido y que también dejen de consumir otro contenido. Sí. Pero bueno, ya lo vamos a ir escuchando. El día de hoy tenemos una programación mucho más preparada. Sí. Y para dar pie me gustaría que empieces. Yo soy Ana Flores. Yo soy Max Hernández. Y hoy Max Hernández les quiere platicar un poco acerca de cosas que le interesan y que le emocionan mucho. Pues más que nada para, sean buenos. Ahora sí, de verdad, darle la estructura que le queríamos dar al programa. Siento que el primer episodio fue muy piloto. Creo que empezamos porque ya teníamos que empezar, porque ya teníamos varios días. Meses aplazando el grabar el podcast. Y fue tomamos la decisión de grabarlo casi inmediatamente antes de grabarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que fue eso. Y pues nada, bienvenidos. Ahora sí, bienvenidos a Media Res. Bienvenidos. Quizás se sienta como el verdadero primer capítulo. Por algo el primero se llamó piloto, ¿no? Te ves rarísimo. Ahorita me la aparte quito. los audífonos te jalan como la cara. Sí, ahorita me la quito porque sí está incómodo, fíjate. Pero bueno, les puedo ir platicando en lo que me quito la máscara. Que... Pásame de atrás un libro que se llama Teogonía. Ese negrito, el que no tiene nada en el lomo. Ándale, pásame ese librito. Este librito se llama Teogonía, que es de Hesíodo. Y es un libro que habla sobre la creación del universo. Es ese libro que utilizaron en la mitología griega para explicar de dónde, o cómo más bien se formó el universo. ¿Lo pusiste ahí a propósito? No, ese lo tenemos ahí desde hace un buen... pero justo ahí. No. Porque el otro libro que te iba a pedir es la Biblia, que tienes del otro lado. Que está allá abajo. Está imposible de sacar. Que nos regaló la abuela de Maxi. Sí. Pero bueno, quería tener estos 2 libros a la mano, no porque les iba a leer ni algún fragmento, ni mucho menos, pero quería hablar sobre cómo la mitología o los relatos que nos hemos contado como culturas han influido en nuestro comportamiento social. Uh-huh. Justo este capítulo va a servir para cerrar las fechas spooky. Esto tal vez ya no sea tan spooky. Sí, no, justo ya no es tan spooky, pero creo que tenemos todavía contenido de terror que salió en temporada de Halloween. Y que al mismo tiempo se relaciona con lo que Max les quiere explicar. ¿Qué es? No explicar, pero ahí les va. Imagínense, visualícense siendo un pueblerino de por allá de los 1000... No es cierto. No nos vamos a ir tan lejos, pero lo que quería llegar es que todas las culturas tenemos una mitología, una historia de cómo se generó el universo. Por eso quería citar la Teogonía de Hesíodo, que son las bases de la mitología griega. Uh-huh. Está la Biblia, que son las bases de la religión judeocristiana o católica, más bien. El primer testamento, el Antiguo Testamento, pues, que nos hablan del Génesis, el Éxodo, de cómo la tierra se formó. Hay un libro también que explica, por ejemplo, la cosmogonía, cómo nace el cosmos, desde la mitología nórdica, desde la mitología celta. Nosotros, bueno, no nosotros, pues, pero en este lado del charco, en Mesoamérica, también tenían sus relatos que servían para explicarse de dónde vienen las cosas. Y por ahí quería llevarlo un poquito. Antes de que existiera una ciencia, antes de que existiera una filosofía, antes de que existiera un pensamiento crítico, existían historias.
Y esas historias, en su mayoría, estaban relacionadas con explicaciones fenomenológicas. No internas, pero sí de los fenómenos que suceden afuera. Imagínate ser alguien que no tenía acceso a ningún tipo de información, de escrituras, ver un eclipse por primera vez, por ejemplo. Mucho asombro. Exacto. Y justo a eso quiero llevarlos, a que se sitúen en una época muy antigua en la que no había conocimiento certero del que pudieran basar sus saberes. ¿Quieres estornudar? No, ya se fue. ¿Segura? Gracias. Ya se fue. Entonces, casi todas estas mitologías te hablan de un cielo y una tierra, que hay una separación, una dualidad. Y casi todas, si no es que todas, tienen una encarnación, una personificación del dios o la diosa de la fertilidad que estaba totalmente relacionada con la agricultura, ¿no? Los sumerios la tenían, estos pueblos bálticos también la tenían, nosotros la teníamos. Siempre hemos tenido un culto, sí, sagrado, espiritual, a la tierra, a lo que emerge de ella. En la mitología celta tienen esta celebración que no sé cómo se pronuncia, Samhain, ahí me corregirán, que es una celebración del Año Nuevo celta, que viene después del equinoccio de otoño. Y en esta celebración se celebran, valga la redundancia, la renovación, los ciclos, es un culto a la tierra. Lo que era evidente para los ciudadanos de hace muchos años, antes de que existieran ciencias, religiones y mitologías, es que había cambios en la tierra, había cambios en estos dos elementos que te mencionaba, en tierra y en cielo. Y los cambios del cielo pueden quedar para otro podcast, pero los cambios en la tierra eran muy, muy evidente que marcaban ciertos periodos temporales, otra vez valga la redundancia, en los que la tierra era más fértil que en otras temporadas. Esto dio origen a las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y es justo en estas épocas que estamos viviendo ahorita, en otoño, cuando oscurece más temprano, cuando empieza a hacer más frío, cuando las lunas se ven mucho más grandes, ¿estás de acuerdo? En que pareciera que se crea una atmósfera medio mística, ¿no? Sí. O sea, visualízate sin tener mitología, sin tener religión, sin tener ciencia. Si tú fueras esta persona que no tiene nada de esto, sería increíble, ¿no? Como que buscarías de qué forma explicarte que suceda esto, que pareciera que la vida tiene un ciclo anual, no sabían que era anual, pero que cada año cambiara... Las hojas se caían de los árboles. Exacto, justo eso. Se pusieron amarillos. Exacto, justo esto. Y esto generó que en esta festividad del Sondheim los celtas empezaran a rendirle culto a sus muertos, a recordar a sus espíritus y también a relacionarlo con la agricultura. Justo por esta relación entre ver que una hoja se cae y que los cultivos ya se recogieron, empezaron a desarrollar todo este discurso, este relato, para explicarse por qué sucedía esto. Y en casi todas las culturas se repite lo mismo. Se repite hay un cielo, hay un infierno, hay una vida, hay una muerte. Empiezan a explicarse el ciclo de la vida a partir del ciclo de la tierra. Y eso sucede también en las culturas prehispánicas. También tenían rituales que alababan a la agricultura, o más bien nacían a partir de la agricultura, del ver este comportamiento de la tierra. En México es también muy, muy notorio la presencia de estos colores cálidos en estas épocas, del naranja, del cempasúchil,
el naranja, de las mandarinas, justo en estas épocas de otoño-invierno es que florecen estos árboles, estas flores. La caléndula es también otra flor amarilla que florece en estas épocas. El crisantemo también que florece en estas épocas. Y a lo que voy es que necesitamos de esta retroalimentación visual o de esta percepción del mundo para poder desarrollar estas narrativas, para explicarnos o para ayudarnos, para estimularnos a explicar mitologías sobre lo natural. Ajá. Y quería conectarlo con, de forma lingüística, el cómo es que una hoja caída del árbol puede significar o simbolizar para un cuentacuentos de esa época para poder generar este tipo de narrativas. Me hubiera gustado más prepararlo, haber hecho un guión para esto, pero no lo tengo. En cambio, vamos a unirlo con el cine. Sí. Eh, Después de esta introducción llena de datos, sí. que parece que no tiene relación, en realidad sí lo tiene. Porque la semana pasada que terminamos de hablar de las películas que platicamos, Max dijo, me gustaría mucho ligarlo con el Día de Muertos, que justamente sucedió, bueno, ya desde el jueves que salió, ¿el jueves o el miércoles? No me acuerdo. Jueves salió el podcast. Ajá, pero no me acuerdo qué día cayó. Hasta el fin de semana. Y bueno, la idea conceptual, que también se liga con una película que vamos a hablar en unos minutos, Sí. pero la intención suya era dar contexto a esta narrativa, porque el otro día íbamos en el coche y de pronto nos pusimos a platicar. No me acuerdo qué detonó la conversación, pero yo le decía que para mí el Día de Muertos es una tradición muy bonita, porque a diferencia de la Navidad, que yo soy Grinch, por cierto, pero a diferencia de la Navidad, es una tradición que yo puedo elegir formar parte de, uno, y dos, le decía a unas de mis alumnas que me gusta mucho porque es el momento en el que siento más cerca a mi perrita, que yo amaba profundamente. Y entonces empezamos a discutir acerca de cómo esta tradición nos acerca a quienes ya no están en este plano con nosotras. Y entonces me empezó a platicar esto, como de dónde viene, cómo se relaciona con Halloween también, porque yo creía que Halloween era como 100% gringo y Día de Muertos era 100% mexicano. Pero hay datos curiosos, por ejemplo, lo que me decías ayer de James Bond, que creo que ese es un dato que puedes platicar. Sí, exacto. Creo que mi intención de hablar de esto nació justo por las personas que rechazan el Halloween y... Halloween. ¿Mm? Halloween. El Halloween. Y tienen al Día de Muertos en un pedestal muy sagrado, como si fuera una tradición prehispánica, ni siquiera mexicana. Como que no entienden que justo sin conquista no habría Día de Muertos. El Día de Muertos tan colorido, tan folclórico, tan bonito que tenemos hoy en México. Que quizás, o más bien, sí, no hay una aceptación de que puede que esta tradición evolucione una vez más y adopte elementos del Halloween. Que justo la otra vez te decía, Halloween no significa Día de Brujas. No es su traducción. Es una acotación, es una transformación del All Hallows Eve, que sería la víspera del Día de los Fieles Difuntos. Ajá. Uh-huh. Y es una tradición cristiana. Los celtas la adoptan porque si han visto la serie de Vikingos, por ejemplo, te hablan de cómo se une la cultura cristiana, o más bien las narrativas cristianas, a la mitología celta y nórdica. Y eso sucede también aquí en México. Está extraño ver un altar de Día de Muertos con cosas muy mexicanas, con platillos muy mexicanos, con símbolos muy mexicanos, pero con cruces que son necesariamente traídas después de la conquista, ¿no? Uh-huh. Entonces, sucede esto mucho en México, que hay un debate
de dónde es o qué tan mexicano tienes que ser para Poder hacerlo. hacer un altar, o más bien cómo estás faltando el respeto al altar si no lo haces de cierta forma. Cumpliendo los elementos Ujú. que requiere una ofrenda. Ujú. Y también pienso en lo que platicábamos ese mismo día, que no sé si ustedes también lo han podido ver en redes, pero a mí me han salido videos y fotos de gente de otros países que sube como, yo no soy mexicana, Ujú. pero le puse mi altar a mi abuelita, a mi perro. Creo que otra vez, como lo platicamos un poco en el capítulo piloto, Max habló de sus intereses, yo hablo de los míos, y creo que lo mío tiene que ver con eso, como con lo bello dentro de este ritual, de esta tradición, que creo que nos puede dar paz a quienes de pronto tenemos un miedo desmesurado Ujú. a lo que Exacto. sucede después de la vida. Creo que el verlo en la ofrenda, en el altar, en la tradición, en saber que hay gente que se va a cenar con sus muertos al cementerio, como que hay ciertas actividades que se hacen en esta época que combinan muy bien con lo que dices, que Justo. al final no me lo imagino, porque incluso si lo piensas, el otoño, que es cuando las hojas están cayendo, como que da la vibra y planea o genera el Eso escenario te digo, perfecto. se genera una atmósfera. Exactamente, para que esto tenga sentido. Eso, justo eso. Ujú. Para terminar, nada más me gustaría compartirte que no sucede igual, por ejemplo, en el lado sur en el hemisferio sur, Ujú. que justo están invertidas las Ah, claro. estaciones, pero como la tradición norte-occidente puede más que la sur-oriente, ellos adoptan nuestras tradiciones, nuestras narrativas, nuestros relatos, y no pueden conectar tanto con ellos. Ujú. Hay una serie también, para que la vean, Over the Green... ¿No? ¿Qué? Era De- de los... como duendes. Los hermanitos. Ajá. Ay, Animada. Over the Garden. No. Algo así. Detrás del jardín. A ver, lo veo. Algo así. Bueno, pero justo la estética de esa miniserie animada es muy, muy otoñal, muy... Over the Garden Wall. Perfecto. Muchas gracias por ese inglés. Creo que alguien del sur no podría conectar con esa caricatura, justo porque no tienen esa misma experiencia que le da el entorno. Allá ahorita están en verano, están en short. Que eso también puede generar una disonancia cognitiva en nosotros, habitantes del hemisferio norte, que yo estoy en short ahorita porque hace muchísimo calor, que eso es como una respuesta del cambio climático, Sí. ¿no? El calor, el tanto calor que hace aquí. Y ya, como último lo conectamos con James Bond. Pensé que no lo ibas a decir. No, sí, cómo no. Lo que decía, de la tradición puede evolucionar sin ningún problema. Estén abiertos a que evolucionen sus criterios, sus pensamientos, sus creencias. Porque a partir de la película de Spectre de James Bond, se empezó a hacer el desfile de Día de Muertos. Ahora lo vemos como si fuera una tradición milenaria, como si lo hubiéramos inventado como mexicanos desde hace mucho, pero no, fue una tradición que surgió de una película. Y eso está muy cool porque justamente se conectan este podcast que es de narratividad, se conecta el cine, se conecta la cultura, se conecta el comportamiento, porque lo adoptamos muy bien. Estamos muy contentos de que se fomente y de que se siga haciendo año con año. Ahora, para seguirlo conectando con el siguiente tema, quería hablar de qué son los nuevos miedos que tenemos que tratar. No, ¿No? yo quiero hablar de otra cosa. Dime. Que yo lo voy a conectar, no tú. A ver. Ya hablaste mucho, gracias. No es cierto. Pero ríete. No. A ver. Creo que lo que va a decir es importante y también lo vamos a retomar. Se va a abordar naturalmente con lo que vamos a hablar, pero creo que yo más bien preferiría abordarlo desde este lado para poder dar introducción a la primera película de la que vamos a hablar. Porque, justo como decimos, a través de las ofrendas y de la tradición del Día de los Muertos o de los Santos Difuntos, se vive la experiencia de conectar con nuestros fieles difuntos desde una perspectiva como de mucho amor, de mucho respeto, de tradición, etcétera.
Pero está este otro lado, que por eso decía que no es 100% spooky. Porque aunque la tradición, o más bien, aunque el hablar de los muertos puede implicar como esta sensación de miedo, cuando lo haces desde una perspectiva como es la tradición, te puede generar un poco más tranquilidad que miedo. Pero si lo haces desde este otro lado, más como sensacionalista, por metichear, ni siquiera curiosear, porque creo que curiosear no está mal y tener curiosidad no está mal, pero hacerlo desde un lugar como morboso es lo que es el problema. Entonces, así es como nos introducimos a esta película que vimos justamente el día de ayer, que nos habla de los miedos y de muchos miedos. Y creo que ese fue el tema con la película. Y ahora sí, perdón por interrumpirte, ya puedes hablar. No, justo es con lo mismo que lo quería unir. Que así como a lo largo de la historia y en las culturas tenemos relatos para explicar fenómenos o que sobre todo tienen que ver con miedos de la población, ahora tenemos el cine para poderle explicar sin ser aburridos qué son los miedos de los que tienen, a los que podrían estar expuestos las personas hoy en día. Sí. Y necesitamos películas que hablen de los nuevos miedos, ¿no? Y las hay, ¿no? ¿Sientes? Sí, definitivamente las hay. Pero no sé si mexicanas. A ver, vamos a entrar en ello. Bueno, pues primero la película que vimos el día de ayer es una película llamada No me sigas. Es una película, la primera película no solo mexicana, sino latinoamericana, producida por la casa productora de muchas películas de miedo, llamada Blumhouse. Ha producido películas como Actividad Paranormal. ¿Se te ocurre otra? El Conjuro, creo que la produjo Blumhouse. Bueno, pero de verdad Halloween. han sido muchas. Y para mí, la verdad, como antes lo era, ahorita ya no tanto, pero antes era garantía cuando veía que A24 había producido alguna película, como saber que iba a estar muy buena. Ahora me pasa eso con Blumhouse, con las películas de terror particularmente. Exacto. Esta película fue escrita y dirigida por los hermanos Lecuona. Ok. Y estos hermanos, de hecho, son productores también de otra película mexicana de terror que se llama Huesera. Uf. Sí, y me gustó mucho leer acerca de cómo fue que ellos pues, o sea, presentaron el proyecto, a Blumhouse le gustó y por eso la tomaron para producirla. En realidad del guión original pues no cambiaron nada. Les ayudaron un poco pues justo en este aspecto como de producción para que la película diera mucho más miedo. Y la película va de una chica llamada Carla, en la vida real y en la película, pero con C y con K, que es una creadora de contenido que habla sobre terror. Y entonces, en la película solamente hay 3 personajes. Carla, ¿cómo se llamaba? Sam es la amiga. Sam. Andrés. Y Andrés. El personaje principal es el de Carla. Y pues básicamente lo que ella hace es que busca un edificio con historias spooky. Se mete a vivir en él porque al principio nos muestran que su canal de YouTube es muy chiquitito. Tiene 3,000 seguidores, algo así, que ni siquiera es tan chiquito. Más que nosotros. Pero, sí, nosotros tenemos 33. Pero bueno, se mete a este edificio, vive en el departamento 604. Y entonces lo que hace es poner cámaras porque nos está platicando que va a bloguear cómo es que le pasan cosas spooky. Y pues la película avanza con eso. Creo que no podría platicar la película como la premisa de la película, más allá de decir que eventualmente no sabes qué es real y qué no, porque pasan muchas cosas. Es una película que tiene muchos plot twists, que en mi opinión eso fue algo positivo. Ya hablaremos de la discusión al respecto. Sí. Pero pues en general creo que algo importante a recalcar... encontré un dato. Que la inspiración al hacer la película la tomaron de Enrique Taboada, para tomar el miedo juvenil, pero como... O sea, se inspiraron en las películas que él ha hecho para poder hablar de miedo juvenil y este miedo lo reflejaron en algo que creo que es parte de la experiencia general del adolescente adulto joven, que es descubrir su identidad. Exacto. Y pues en tiempos de redes sociales, tiempos de likes, obviamente esta identidad, sea muy como bien asentada o no tanto, se mide de acuerdo
a cuántos seguidores tienen, a la opinión pública que hay respecto a tu persona, incluso si ni siquiera es tu persona al 100%. Pero bueno, en general la película se trata de eso y de mucho más, porque de verdad creo que con esta pequeña descripción no di completamente de qué va la película. Claro. Eso, que yo rescato que tuvieron la buena intención de hacer esto que dijimos en el capítulo pasado, de hacer el mixed gender. Ah, sí. Que es una película que, si tuviéramos que catalogar, si es de terror, o más bien tendríamos que decir que es de Blumhouse. Pero los subgéneros son found footage, son quizás snuff, son terror analógico que hacen una comparación con el nuevo terror digital. Es terror psicológico también. Es folk horror y es ahí donde entra una de mis preocupaciones que ahorita abordaremos. Sí. Pero, ¿con qué parte empiezo? ¿Tú ya contaste de qué trata? ¿Vas a ahondar más en de qué trata o contamos ahora el de qué trata? ¿De qué quiero hablar? Pues es que creo que el único elemento faltante respecto a la historia, y que no es ningún spoiler porque desde el principio te lo explican, es que tiene relación con un culto. Exacto. Y este culto es el de los mirones. ¿Cómo es? Mirones. No, pero, o sea, es el... Los nigromantes. Nigromantes, eso. Ajá. Iba a decir nigromáticos. Y entonces también busqué un poco más acerca de eso porque más o menos te lo explican, pero para mí, como todo pasa muy rápido, no lo terminé de comprender bien. Y justo encontré que la nigromancia es básicamente la adivinación a través de los muertos o manipulando las fuerzas de la vida y la muerte. No son tanto como brujos o magos, sino más bien, yo lo entendí como que son como mediums, pero en la película no lo vi así, o al menos yo no lo entendí así. ¿Tú qué opinas? Sí, no, más bien como que ella supone que puede haber ciertos nigromantes, que más bien yo creo que nigromante es una Adaptación. clasificación de estas personas que tienen contacto con el más allá a través de distintos medios, pero el nombre del culto sí son los mirones, que... ¿Quieres entrar de una vez en Pues esa sí, discusión? yo creo que es momento. Bueno, como ¿Cuántos dice Ana, bigotes? yo justo antes del final, o no digo eso, ya la cagué. No, para mí, con la pena, con el dolor de mi alma, le voy a dar 2.5 a la película. Justo por eso, porque se me hizo no una falta de respeto, pero que creo que tenemos un folclore muy bonito en México, como huesera, ya habías dicho, sobre santería, sobre otras creencias. Tenemos, sí, quizás sectas aquí en México, pero no recuerdo seguramente lo hay, pero no recuerdo haber escuchado algo respecto a los cultos. Creo que el terror mexicano tiene muchísimo de dónde agarrarse para explicar lo que le estaba pasando a la protagonista. No me gustó para nada que lo justificaran con que era un culto. Creo que al final el punto del culto como que hasta se siente un poco como irrelevante porque hay un terror que al menos para mí también fue más significativo, que es el de ella y su propia mente y cómo de pronto empieza a entrar como en esta como psicosis. Justo. Porque de verdad ya no sabes qué es real y qué no. Aparentemente te hacen creer que todo es real. Incluso con este momento donde hay como una burlita y así. Pero todo se siente real. Hasta que no, pero luego sí, pero luego no. Ajá, como que todos los personajes viven plot twist. El amigo, Todo el la tiempo, protagonista y nosotros como espectadores también. Creo que esa era la intención de esas escenas que te confiesan las mentiras que te contaron en la película. Y tanto plot twist. Le decía a Maxito ayer que salimos del cine que llegó un momento en donde yo ya no sabía en quién confiar. Porque, no, le dije así textual, no puedo confiar en ella porque miente. No puedo confiar en su amiga porque también de pronto, o sea, primero reconocimiento a la actriz de Sam. Sí. Que creo que se llama Julia o Julieta, algo así. No recuerdo el nombre de la actriz. Pero lo hace muy bien.
Bueno, ahorita lo rescatamos. ¿Me recuerdas hablar del guión? Claro. Pero bueno, el chiste es que no puedo confiar en la amiga porque también de pronto la trata horrible. No puedo confiar en el... ¿Qué es? Andrés, Friend. en el fuck friend, ándale. En la situationship, diría la Sam. Ujú. Que tiene con este chico Andrés, porque sí es un fuckboy raro. Le decía a Max que para mí era raro ver que el fuckboy iba cuando ella le decía en vez de decirle ven. Extraño, como que el personaje está construido de una forma que sabes que es un personaje raro, pero creo que eso también fue intencional. No puedo confiar en la gente que ve sus videos porque a la primera que no les guste algo, la traicionan. Y la dejan de seguir o le empiezan a decir que es mentira o se burlan de ella. Como que toda la película, creo yo, la construyeron para que quien la estuviera viendo se sintiera con esta sensación como de qué es real y qué no. Eso mero. Ujú. Ujú. Y lo único que creo que a mí no me gustó, no tanto fue como el culto por sí mismo que haya dicho como, ay, qué chafa que le hicieron de esto. Más bien creo, lo que te decía ayer, que el cierre está muy abrupto, uno. Eso. Y Claro. dos, a mí me hubiera gustado ver más énfasis en la psicosis que estaba desarrollando Carla por la necesidad así, hambre de que tremenda, de sed. Digo, de likes. De sed. Hambre de sed. Hambre de sed. Sí, claro, de atención. Eso de atención. Que eso nos da pie para hablar ahora de qué trata la película metafóricamente. ¿Cuáles son las interpretaciones que le damos? ¿No? ¿Quieres empezar o empiezo? Sí. Dale. Quisiera hablar de la primera que pude notar y que incluso se la dije así bajito en la sala. Ujú. Que fue... ¿Te das cuenta que su terror está muy interrumpido por su teléfono? Ujú. Que creo que también es parte de como la existencia actual y cómo vivimos en la era digital y que tenemos nuestro telefonito Sí. y que tal vez estamos... Y me ha pasado a mí, por ejemplo, que estoy llorando, Ujú. me llega una notificación, me distraigo. Como que se interrumpe la emoción pura, en este caso del miedo. Claro. Entonces creo que se ve muy real, como que ni siquiera está viviendo la experiencia completa de sentir este miedo porque se ve interrumpida por su necesidad de atención digital. Ujú. Entonces, esa es una interpretación que yo le di y que me gustaría compartir aquí. Sí. La interpretación que yo le di es que justo hacen lo que mencionaba en un principio. Es una película que aborda muchos miedos actuales. Imagino a la junta directiva haciendo lluvia de ideas, diciendo esto mismo, de a qué le tenemos miedo los jóvenes actualmente o a qué le tenemos miedo los nuevos adultos. Ujú. Y son miedos a que te traicionen, miedo a no ser suficiente, miedo a no recibir la atención que mereces, miedo a no tener éxito, miedo a quedarte solo, miedo a ¿qué más? A que se muera tu perro, miedo a... Sí, estuvo bueno. Son muchos miedos que ya no son los miedos de antes. Sí. Creo que el cine lo ha hecho muy bien. Es el único medio, me atrevería a decir, que se ha adaptado a las nuevas narrativas que nos dan miedo. Ujú. Creo que otra vez, como le decía el primer capítulo, el miedo es una de las emociones más importantes para mí porque justo te ayuda a forjar los límites de tu personalidad. ¿Sabes qué es lo que no quieres? Bueno, no, quizás me esté debrayando, pero creo que sí ayuda el miedo o el hablar de las cosas que te dan miedo o estar expuesto a cosas que le dan miedo a alguien más, como en las películas, para saber a qué te puedes enfrentar. Sí. Creo que esa frase de nueva inseguridad desbloqueada es más bien un nuevo registro a este Miedo. patrón de esquemas comportamentales que tenemos los seres humanos para poder prever la siguiente vez que estemos expuestos a una situación como esa, Ok. Me gusta. ¿no? A mí, antes de pasar a la siguiente película, me gustaría rescatar que creo que el problema que tuvimos, porque fue algo compartido, no en la misma medida, creo que a él le chocó más que a mí, fue esa parte de la historia, que de pronto se sintió un poco como que desordenada, como muy atiborrada más que desordenada, porque a lo mejor pudo haber estado desordenada, pero dentro del desorden puede haber orden. Más bien como que estaba muy llena de un montón de cosas y como queriendo... Eso, hablar de todos estos miedos y al final yo no salí insatisfecha, solo como pensando en otros posibles finales, como que no me fue suficiente para decir, Claro. este me encantó, Ok. así como quedó, me encantó.
lo que sí quisiera rescatar es que a mí me gustó mucho cómo estaba escrita la película, porque le decía a Max que hemos visto otro contenido mexicano Ujú. donde tratan de hacer este guión como muy natural, entre comillas, de los jóvenes hablando acerca, pues hablando como jóvenes, hablando de lo que sea, pero hablando como jóvenes. Ujú. Y no sé si ha sido por las interpretaciones o por el guión, por la estructura, yo qué sé, O que quieran que sea más, ¿cómo se dice? como actual. Que tenga más distribución a nivel Latinoamérica o a nivel Puede ser. de hispanohablantes. Ajá. Y creo que optan por un español más de doblaje, Sí. a pesar de que está producida, escrita, dirigida y actuada por mexicanos. Sí, creo que en este caso lo hacen muy bien. En este caso hubo una escena donde hemos ubicado que en la actualidad muchas personas como de nuestra edad y más jóvenes también están platicando y de pronto decimos y yo y seguimos como Se narrando la introducen. situación. Ajá, exacto. Introducen a su Introducen yo una narrativo. situación. Y de pronto en la película lo hacen, entonces a Max le llamó mucho la atención eso y me dijo, mira, habla como tú. Entonces, como que creo que es muy natural la conversación que tienen. Solo hubo un momento, la verdad no me acuerdo bien en qué parte fue ni quién lo dice, pero que sí sentí un poco de cringe. Ok. Pero de ahí en fuera, creo que sentí el guión muy auténtico. Y eso me gusta y lo Eso mero. Sí, así y es. también me gustó mucho el juego que hicieron con, no como la banda sonora, sino como con los sonidos, con la ambientación. Ujú. También lo hicieron muy bien porque creo que también, o sea, lograban esto que decía del teléfono, que con el teléfono te distraes y al mismo tiempo con el sonido, como que se había interrumpido. Mientras Carla se distraía porque su teléfono sonaba, su miedo se veía interrumpido y la música también se cortaba, como que cambiaba. Entonces creo que la construcción de la parte de la ambientación también fue bastante buena en la película, Eso mero. pienso. Y para cerrar un poco, creo que sí, la película trata de muchas cosas. Entre ellas también acabo de recordar que trata de hasta dónde llegaría una persona para conseguir lo que quiere. ¿No? Porque esa es como una interpretación también de la película. Mm. Que sin importar, Ah, claro. digo, no sabemos si es real o falso lo que le está pasando a la protagonista, pero de ser real, creo que se estaba exponiendo mucho. Le decían a que yo no soy escéptico, pero no me atrevería a hacer los rituales que hace ella para Como tratar de les- invocar a un ente. Y otra vez, ya para cerrar, creo que esta película fue grabada justo en un edificio en Ciudad de México Eso que quería no está abandonado, sí está habitado, Ujú. pero lo que nos presentan en la película de los incendios, de las muertes, de las teorías que dicen que sí está embrujado, son reales. Todo es real. Y aún, justo saber eso me hizo enojar más, porque no me sigue haciendo sentido lo del culto. Creo que, otra vez, me hubiera gustado que metieran más folclore mexicano, mitología mexicana, religioso, pero que se sintiera México. Para hacer una película, para hacer la primera película mexicana de Blumhouse, la sentí muy gringa, que te decía ayer. Sí. Creo que fue el cierre, porque en la construcción sí se siente muy mexa. O sea, Sí, y no bueno, forzado. Yo le decía ayer que hay películas que hemos visto que se siente la forzación Ujú. en la mexicanidad y ahorita no. O sea, como que todo iba bien hasta que de pronto ni siquiera gringa, yo la sentí europea. Y cuando supe Pues sí, que el culto viene de Europa, dije, claro, tiene sentido. peor tantito. Pero- Como que al final también era una crítica al capital. Te digo, como que es una película que quiso abordar muchas cosas y se les aplaude que lo hayan querido hacer de esta forma. Se sigue viendo como un cine de terror mexicano experimental, Ujú. pero vamos bien. Ujú. La siguiente película que vamos a abordar es Smashing Machine. Creo que esa no nos va a llevar mucho tiempo. Ujú. Es una película que nos habla de la vida de un peleador que incursionó, abrió lugares para que peleadores de artes marciales mixtas tuvieran mejor paga, que tuvieran foco. A mí me lo explicaron como si fuera el pionero de la UFC. Ujú. Pero sí ya existía la UFC antes, ¿no? O Sí, más bien que sí. introdujera las artes marciales mixtas. Sí. Porque antes era, vamos a ver qué arte marcial es mejor, vamos a poner a competir a un
kickboxer contra un taekwondoín. Ujú. Y si gana, lo vamos a meter contra un güey de jiu-jitsu. Pero este güey le da a las artes marciales mixtas, ¿no? Al MMA, así como que está más completo por lo que yo entendí. Y sin embargo, ¿Sí? ¿quieres narrar un poco más acerca de la historia? No, es que creo que la historia es tipo Afterson. Creo que está un poquito... ¿Plana? más que plana... No, sí, no, me mamé en compararla con Afterson. Creo que esta historia está medio X. Pero no. Y les voy a decir por qué. Dígame por qué no. Porque... ¿Puedes prender la luz, por Sí, favor? claro. Yo creo que la razón por la cual mucha gente la odió, y como dice mi review de Letterboxd, es porque son aburridos. Porque la película no se me hizo para nada mala. Hablando de aspectos técnicos, creo que el diseño de producción es muy bueno. Te Sí. sientes dentro de la época. Sí, El vestuario muy bien. El Sí. maquillaje estuvo igual, check. tremendo, increíble. Sí. De verdad estábamos asombrados. Nos gustó muchísimo la banda sonora también. Pero creo que el tema con la historia es que es una historia que habla no tanto como de el peleador Mark Kerr, Ujú. sino de él como persona. Como que habla mucho más de su historia personal y de pronto tiene encuentros Justo. muy cercanos con su vida deportiva. Pero en realidad creo que se puede sentir así, como no con tanto pico, Ujú. porque la historia es muy suya. Y entonces como que los picos que hay tienen más que ver con su vida de pareja, con su relación con las sustancias. Ujú. Pero de la pelea no... Al menos yo no percibí, o sea, de la pelea como eventos, no como un solo evento, no percibí algo que resaltar dentro del ring. Porque incluso investigando, encontré que cuando vio la película por primera vez, él decía que fue como algo muy similar, ay, perdón, fue algo muy similar a la experiencia real de su vida en esa época, pero que había algunos detallitos que no eran tal cual como sucedieron, que por ejemplo, respecto a las primeras peleas que él tuvo, que de por sí eran peleas muy cochinas, Ujú. porque no había reglas y podías hacer cualquier cosa hasta morder, Sí. que en la película no se proyectan de forma tan violenta como sucedieron en la vida real. Que tuvo una pelea con un peleador, la verdad no recuerdo el nombre, pero que la pelea fue tan brutal que al tipo le tuvieron que reconstruir el ojo con plástico, de que Qué de locura. verdad no se pudo... O sea, estuvo brutal, para que se entienda. Sí, él estuvo entonces en esta etapa de transición en la que se regularon las peleas. Dejó de ser un evento violento y de entretenimiento y pasó a ser deporte y más entretenimiento. La película entonces trata de este peleador que al parecer está a punto de tener éxito, pero se le complica la vida. Creo que a muchas personas que no les gustó porque esperaban ver una película deportiva o esperaban ver una película, una biopic como las que estamos acostumbrados a recibir. Con Éxito. éxito, ¿cómo se dice? Enaltecen el nombre del protagonista para que quizás como consumidores lo respetemos más. Pero esta película no es de ese tipo de películas. Es la historia de un sujeto X, pero muy bien contada. Sí, creo que al final el éxito que contaron es eso, como respecto a cómo salió de las drogas, que tampoco te lo muestran así tirado, que no se puede levantar, solamente hay un momento en la película donde te hablan de eso y para mí fue muy, o sea, en la película obviamente, porque seguro en la vida real no fue el caso, pero muy rápido el cómo él se levanta y cambia el rumbo de su vida, Ujú, de pronto. ujú. Y creo que al mismo tiempo que o sea, algo que te decía cuando la salimos de ver fue que creo que la película, o sea, si tú estás buscando la historia de un peleador que tuvo éxito, sí la tienes, pero no de Mark Kerr. La tienes del amigo. Sí, claro. Coleman. Que sin querer y muy en la sombra te cuentan su historia también, pero pues al final, o sea, si haces una revisión de la historia de la película, al final quien tiene una carrera exitosa y gana un premio tremendo que no me acuerdo cómo se llama, Sí, es el amigo. claro. Ujú. Creo que pasó mucho este fenómeno de que la película pudo haberle parecido aburrida a muchas personas porque habla de la realidad de forma muy fidedigna. Eso.
buscamos normalmente en estas ficciones cosas que nos saquen de la realidad. Entonces, al enseñarnos una biopic tan cercana a la realidad, quizás sí puede verse como aburrida porque habla de la vida misma. Ujú. Justo me decía una persona con la que platicábamos de esta película que para ver una película de relación de un güey que tiene problemas con su esposa, mejor volteaba a ver a alguno de sus compas. Y sí, es que es eso, es como si nos hicieran una película a cualquiera de nosotros. Digo, no tenemos esta misma historia, no deja de ser interesante su aportación al mundo de las artes marciales mixtas, pero es una historia que te la cuentan, justo a eso me refería comparándola con Afterson, que es una historia que ya sucedió, cuando acaba te das cuenta que ya sucedió y no te diste cuenta, no te Sí. cuenta mucho, no Sí. está interesante, no Sí. tiene esta emoción, este éxito que nos dan las películas de deportes, Ujú. pero sí tiene emociones, sí tiene Drama. drama, tiene reivindicación, tiene Resiliencia. resiliencia, tiene muchas cosas, sí está rescatable. Aparte, justo como decías, la estética visual, 10 de Buenísima. 10. Sí, creo que algo que también rescatamos mucho después de verla fue la relación que tiene con Don, que es portrait, representado, actuado, Ujú. por Emily Blunt. Y lo hace muy bien. Yo la odié, la detesté tremendamente. Sí. Tienen una relación que se muestra, ya investigando también, él acepta que él hizo cosas que pues la dañaron mucho y la hacía sentir menos y la hacía chiquita y así. Que creo que en la película, aunque hay algunas cosas que son evidentes, como que si se pudiera poner, que esto no está bien, pero si se pudiera poner en una balanza quién lo hizo peor, hay una escena ya casi como hacia el final, donde ella hace unas cosas, pero tremendas, Sí. sorprendentes. ¿Cuántos bigotes? No me acuerdo. Yo 4. 4 bigotazos. No, yo 3.5 creo. 3.5 creo que sí. 4 bigotazos y eso solo porque era inevitable maquillarle la sonrisa a Dwayne The Rock Johnson. Cada vez que sonreía, sí te dabas cuenta que era él. Pero si no sonreía, se la creías, se la comprobas perfectamente. Quiero dar 2 fun facts. Dígame En los realidad fun son facts. como 4. El primero es que todos los días lo tenían que maquillar y para prepararlos tardaban entre 3 y 4 horas diarias. Le pusieron 22 prostéticos para que se pudiera parecer a Mark Ujú. y subió 14 kilos de masa A muscular. la madre. Tremendo, Ok. porque se ve trabado así, Que tremendo. pase dieta. Sí. No. Y la otra cosa que me gustó mucho, que también vi en esta entrevista que estaba leyendo, es que él platica, que creo que es con este mismo que decía que le rompió el ojo y así, se llama Fabio, después de la pelea, que terminó así, deshecho, el otro, deberían ver cómo quedó el otro tipo, la esposa de Fabio le escribe a Mark y le dice, oye, te queremos invitar a cenar. Y este güey piensa, no manches, bueno, no piensa, no manches, pero dice, me van a agarrar entre 10 y me van a golpear hasta que me muera. Pero no, que llegó a la casa y entonces la esposa había hecho una cena muy lindita y que estuvieron platicando todos y que entonces a través de esa cena, aunque él nunca le dijo nada a este tipo, a través de esta escena fue que se forjó como persona, porque igual en la película te lo muestran como un gran peleador, Sí. como muy... Ay, con mucha... ¿Cómo le dicen? Eso es... ¿Espíritu deportivo? Eso, ajá. Ujú. Como hay una pelea donde la pelea está como mal calificada, es un poco injusta, bueno, muy injusta. Y entonces él nunca se va contra el contrincante, al contrario, lo habla como si fuera, tal vez no su mejor amigo, pero sí se llevan bien, como que siempre fue muy respetuoso, jamás habló mal de otros peleadores en las peleas porque decía que su forma de hablar mal pues era durante la pelea. En sí, como que era su Sí. forma de sacar. Justo. Pero en realidad, gran persona. A mí me Sí. gustó mucho. Medio deplorable, medio ¿Quién? mensa. Mark Herr. O sea, ya al final que nos muestran que su toma de decisiones no lo llevó a tomar... Más bien sí. sus procesos cognitivos no lo llevaron Pero a tomar las después ya. mejores tomas de decisiones. Mejor. Pero bueno, vive bien, está tranquilo. Bien. Y para cerrar con esta serie parte número 2, o bueno, episodio número 2. Vamos a entrar al ciclo de Seth Rogen, Sí, que curiosamente consumimos tres contenidos que contenían
a este personaje que para mí es el anarquista del cine, el rechazado, no sé, Inserta. el underdog. Hazlo. ¿El qué? Su risa. Se ríe como Carlita. Es justo el apestado del cine. O creo que por muchos años se vio como el apestado del cine. Sí. Pero últimamente nos ha entregado unas cosas que... Sí. Y hemos consumido muchísimo. Vamos a hacer una mención honorífica a The Studio, que Claro. no la vamos a hablar hoy. Creo que me gustaría tener más tiempo para hablar de esa serie porque es una gran serie. Sí. Pero, ¿qué te parece si nos platicas de esa película que tenemos pendiente? ¿Cuál? De Chip and Dale. Ah, bueno. Chip y Dale. Esta película no es protagonizada por Seth Rogen, pero Seth Rogen tiene un personaje que es un enano de un videojuego. Y la película es Chip y Dale. Chip y Dale eran dos ardillitas que confundían mucho con Alvin y las ardillas. Y es una película llena de referencias, chistes, es fanservice definitivamente. Sí. Memes incluso. No diría que es una película para las infancias, No, para nada. porque más bien es una película arruina infancias y me gustó muchísimo que fuera la misma productora Disney los que arruinan la infancia. Sí, muy cruda. Exactamente. Hay una parte donde creo que es Peter Pan Ujú. quien dice, todos nos vamos a morir, niño. Está traumático, verdaderamente, no es para infancias. Pero a mí me gustó mucho y desde el principio lo aprecié, así como cuando vimos Looney Tunes, que hay mucha mezcla de animaciones y Maxito me lo hacía acentuar mucho más. Me decía, mira esta y mira esta. Y entonces, como que hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que me costó ponerle atención a todo. Tal vez a Max le gustó mucho porque te de achoso. Pero, Sí, justo. Sí, es por eso. pero es una gran película. Me gustó mucho la historia, también bastante oscura. Ujú. Que ya hablando decíamos que es como... Primero vamos a hablar de qué trata bueno. la película, de forma textual, de forma literal. en resumen. La película trata de dos ardillas que se separan después de unos años de éxito porque una de ellas quiere ser exitoso pero individualmente porque siente que su personaje en la serie que comparten no es lo suficientemente bueno o no es tomado en cuenta en esta serie y se separan después de mucho tiempo. Un amigo en común se ve envuelto en temas de consumo de queso. Exactamente, guiño, guiño. muy negro. Y se vuelven a reunir para salvar Salvarlo. a este amigo. Sí. De eso va, ese es el resumen de la Sí, película. sí, De eso en trata la realidad. película. Es una película de misterio, es una película policíaca incluso. Sí. Es una película con el típico plot twist de traición por parte Sí, de alguien. de alguien dentro de la policía. Y ya, en eso la resumiría. Pero ahora, ¿de qué trata la película? De forma metafórica, de forma interpretativa, de forma semiótica. La película trata de tráfico Sí. de personas. Tráfico de caricaturas. Tráfico de caricaturas. Y está traumática porque pues hay momentos, y lo vamos a hablar abiertamente porque ya tiene como 3 años que salió esta película. Sí, ya no, Ya no hay spoiler, spoilers. vas 3 Pero años sí tarde. véanla, aunque Sí, véanla. te hayan contado el spoiler de... O ponle pausa, la ves y regresas. No, eso no sirve. Pero regresas. Nadie hace eso. Por favor, regresas. Bueno, y entonces secuestran a estas caricaturas por cuestiones que sea. Y lo que hacen es que les modifican sus caritas y sus cuerpecitos. Las piratean, dice. Exactamente, para piratearlas en películas pirata. Entonces sí está, pues eso, lo que dices, como arruina infancias. Es como si las productoras guardaran las voces de ciertos actores y las usaran para alimentar modelos de lenguaje que imitaran la voz de estos personajes Inteligencia artificial. y lucraran con estas personalidades. Sí. ¿No? Es justo el equivalente. Y lo queremos mencionar, pero me gustaría que nos inclinemos a hablar un poco más de los otros 2 contenidos que son Claro, definitivamente. más actuales, más recientes y que también vimos recientemente. Rápido, ¿cuántos bigotes para Chividale? Ay, creo que le di 4. No, estás mal. Es que hubo algo, como que me Es un faltó 5. algo. O 4.5. No, le di 4.5. Sí, me Bueno. gustó mucho. Es un 5, es una película que tienes que ver. Después de ver la película tienes que ver un video de 37 cosas que te perdiste de Chip y Dale.
Pero bueno, para mí es un 5 y like, incluso en Letterboxd. 4.5, me encantó. Pero no es un 5. El siguiente contenido de Seth Rogen es... Es una serie que nos encanta. Nos tardamos muchísimo en acabarla. Creo que un poco porque tenemos muchas series que ver. Un Sí. poco también porque no la queríamos terminar. Justo. Aparte era nuestra serie de noche, entonces no la podíamos ver en la mañana. Sí. Pero esta serie se llama Platónico. Oye, ¿qué crees? Creo que me di cuenta que no dije que estamos en media res. Esto es Media Res. Gracias por asistir. Y esta va a ser la media res que vamos a poner al principio. Bien. Bueno, y entonces es una serie llamada Platónico que se trata de un amigo y una amiga que se reencuentran después de mucho tiempo. Amigos que fueron amigos en su juventud. Actualmente se reencuentran. Él es un maestro cervecero chavorruco que se viste como chavo y que actúa como chavo y sale incluso con gente más joven, pero pues es un señor en sus 40s. Ella es madre de una familia, tiene 3 hijos, Ujú. 2 hijas y un hijo. Está casada y bueno, básicamente creo que la historia va de contar eso, su relación platónica. Que para mí es una relación increíblemente bien construida porque incluso te muestra como las dificultades de tener amigos en la adultez. Sé que Maxito y yo no somos tan adultos como ellos, pero bueno, creo que se puede ver. Y también me gustó muchísimo que abordara la amistad, porque solo es eso, Sí. solo son amigos y ya, Sí. entre un hombre y una mujer. Veía una entrevista hace rato donde decían, es que muchos hombres no pueden tener una amiga sin pensar en cogérsela. Ujú. Entonces, este tipo de contenido para mí fue muy sanador y me gustó muchísimo que en ningún momento hay como tensión, Sí, claro, claro. intención siquiera, no hay nada. Solamente son 2 amigos existiendo en el mundo y tratando de descubrir a sus 40 años cuál es su lugar. Y si aún siguen siendo amigos. Si Y- aún sí. pueden seguir siendo amigos. Sí. ¿No? La serie tiene 2 temporadas y creo que para esta no hay interpretación metafórica. Son de estas series de comedia que... La nombraría sitcom, ¿no? ¿Verdad? Es Yo es creo serie que un de poco, comedia. sí. No sé, un poco. Sí se exponen a situaciones, pero es... ay, no Pero sé. ¿sabes qué? También tiene esta característica que yo sentí que en la primera temporada no fue el caso, pero que en la segunda el esposo... ¿Cómo se llama su esposo? Se me fue. Gran Bueno. personaje el esposo. Ajá, gran personaje. Pero en la segunda temporada lo sentí más bobo, como este personaje necesario en una sitcom, entonces tal vez por eso Tienes sí la razón. catalogaría como una. Pero espera, quería dar un dato importante que no me había hecho clic y que me encantó recordar, es que esta serie es protagonizada por Seth Rogen y por Rose, ay, ¿cómo se apellida? Byrne, creo que así se pronuncia, que también son los personajes principales de esta película del 2014 llamada Neighbors, Vecinos, creo que es qué con Zac loco. Efron. Sí, sí, sí. Ujú. Y pues creo que también eso ayuda mucho a que haya una química entre Se ellos. siente porque perfecta la química. Se sienten como compadres, ¿no Exacto. sientes? Como Sí, que sí, sí. de verdad no hay nada de tensión sexual en ningún momento. Incluso cuando en la película hacen a una pareja, creo que en la serie lo hacen muy bien como mejores amigos. Ey, eso. Bigotes, si pudieras ponerle bigotes. 5 bigotes. 5 Me bigotes encantó. para mí también. Y también quería hacer el comentario. ¿Te acuerdas que al principio en el intro mostraban a una mujer y un hombre y que en un momento te dije, mira, lo dirigen una morra y un vato? ¿Sí? Pues ellos están casados, Bien. de hecho. Bendiciones para ellos allá en casita. Saludos allá en casita. Pero bueno, por último, ¿nos quieres decir de qué película vamos a hablar? La Para cerrar película no fue la más reciente, la vimos antier. el sábado. Bueno, hicimos todo un esfuerzo Toda una odisea maratónico. para llegar. para poder ver la película Lo que el agua se llevó. ¿No? ¿Cómo se llama? Cuando el cielo se equivoca. Cuando el cielo se equivoca. Good Fortune. ¿Qué pinche peliculaza? Nos hizo reír muchísimo. Es... Cierta risa de este Rogen. Sí. Está protagonizada por... Yo sé que habíamos dicho que no nos íbamos a interesar tanto en el elenco de una película. Pero es importante, sobre todo por la crítica. Sí. Ujú. Que vamos a hablar de eso. Sí. Seth Rogen, Keanu Reeves, Ujú. Ay, esperen, dejen ver bien cómo no la quiero regar. Pero Kiki Palmer. Kiki Palmer, Y sigue platicando, por favor, que no. la Ángel Marta, ¿cómo se llama Marta? Marta? Ay, se llama... A ver. La de... Esta es el creo que el capítulo empieza con esta voz. Y Aziz Ansari. ¿Empezó con esta voz? Sí, me presentas con esta voz. No, ¿cómo crees? De verdad. Dejó de grabar. No me digas eso. Sí, dejó de grabar. Bueno, Sonó. sigue hablando. Ajá. Bueno, entonces esta película que está protagonizada por todas estas personas que ya acabamos de decir, que sale más gente icónica como
Stephen McKinley Henderson y Sherry Cola. No sé si se pronuncia, pero Joe Mande, que sale en Modern Family. Bueno, el chiste es que el cast está tremendo. Creo que es una gran comedia con grandes comediantes. El problema es que la historia es sobre... Bueno, el personaje principal es el de Ash, que es un chico. Ujú. Un chico. Tú cuéntalo. Es una persona Ya voy. que pertenece a la clase trabajadora Ujú. de Estados Unidos, que es mucho mejor que la clase trabajadora de México, que por ahí va a empezar la crítica. Ujú. Es una persona que vive en su coche, es una persona que le cuenta a sus papás que no sé si viven en la India o si viven en alguna parte de Es su papá. Estados Unidos, cómo le va. Y en contarle cómo le va, les empieza a mentir. Afortunadamente esta persona que tiene muchos problemas, tiene un ángel de la guarda Eso. que se da cuenta que tiene pensamientos de... Quererse M-word. Sí, de suscribirse, dirían los De renunciar tiktokers. a la vida. Y es interesante porque el ángel, al igual que Ash, que es... Ajá, también tiene una vida que no lo tiene con esta sensación como de completud. Como que es infeliz, pues. Como que le gustaría hacer algo más. En el caso de Eso. Ash, pues tener una vida que no sea tan difícil, porque lo que él dice es, mi vida ni siquiera está tan horrible y aún así me la estoy pasando de la chingada. Y en el caso del ángel, su labor, que me parece muy adorable y muy real y muy necesaria, Sí, es que muy es actual. el ángel que te toca el hombro cuando vas manejando y viendo el celular y estás a punto de estrellarte contra, inserte lo que sea. Entonces, pues esa es la labor del ángel. En realidad, como que nos lo muestran porque tiene que cuidar a un montón de personas. Y al mismo tiempo, mientras nos muestran que lo que hace Ash es tener muchísimos trabajos porque no le alcanza para vivir, porque en este mundo capitalista no es posible vivir de un solo trabajo y tener una vida digna, nos muestran que hace una actividad que es formarse en la fila por alguien más. Y entonces Eso. está formado esperando unos panecitos y de pronto sale la chica y les dice, ¿saben qué? Ya no hay pan, váyanse. Y toda la gente se va, pero él se queda y le pregunta como, ¿cómo crees que ya no hay pan? ¿Qué pasó? Y ella, pues, se acabó, ni modo. Y a los 3 segundos llega el personaje de Seth por sus panes. Sí, que no se salta la fila, pero hacen ver como que ya los tenía apartados y por ser una persona de alto prestigio puede tener más acceso a Eso. los panes. Ajá. La película es justo de este Chambitas, o lo que se le conocería en México como el Chambitas, que está buscando cómo está persiguiendo la chuleta. Afortunadamente, una vez más, en Estados Unidos tienen mucho mejores medios y la estructura está mejor para estas personas que están buscando mejores oportunidades, porque al menos tienen un teléfono en el cual le llegan las notificaciones de los empleos que puede tomar. Las opciones de los empleos son vastos a pesar de que las políticas de calificación se traduce en permanencia en esta aplicación están mal redactadas o mal sustentadas. No es comparable con es que lo hacen ver como si fuera el pobre contra el rico, pero no es necesariamente pobre este protagonista. Sí, por eso digo, al principio, no me acuerdo si es al principio como a la mitad, dice, yo no estoy en las peores condiciones Sí, y aún claro. así me la estoy pasando mal. El personaje de Kiki también es importante porque ella le da un sentido diferente a la vida de este hombre. Ujú. Se conocen en el trabajo, pero ella, o sea, su primera conversación es porque ella quiere hacer un sindicato y él le dice como, no, pues yo no estoy aquí de paso porque lo que yo quiero es ganar más dinero y largarme de aquí. Sí, Y entonces nos muestran que el personaje de ella está como en una constante búsqueda de tener mejores condiciones laborales dentro de su entorno, que es una tienda como una especie de Home Depot. ujú, exacto. Entonces, es importante conforme se va desarrollando la historia y la premisa parte de que el ángel desobedece a su superiora llamada Marta, que es Sandra Oh. Como si él también tuviera la capacidad de querer más. Eso. Porque él quiere... Como hay otros ángeles que cuentan sus experiencias, quienes salvan a los del suicidio. También hay ángeles que tienen éxito y ángeles que no lo Exacto, tienen. Eso. Entonces, él quiere más y desobedece a su superiora
y entonces le habla, algo que está prohibido, le habla al personaje de Ash y le dice, no te preocupes, imita tal cual el discurso que tiene el ángel que salva a las almas perdidas, y le dice, no te preocupes, yo soy tu ángel y te voy a salvar. Pero pues el otro no responde así porque no es un alma perdida. Exacto. Y sigo hablándole a la cámara, ya no hay cámara. No, ya no hay cámara. A partir del momento que dijiste se apagó, ya no hay cámara, pero nos pueden seguir escuchando. Gracias. Quizás pongo una imagen congelada. Pero ajá. Una media res o un chom durmiendo. Va. Bueno, ajá. Y entonces, pues ahí empieza la historia en donde la intención buena del ángel es mostrarle, sigo volteando, qué miedo, mostrarle a Ash que su vida no es tan mala y que tiene razones para vivir porque él cree que es un alma perdida. Ujú. El problema es que la forma de mostrárselo es... porque para esto también, después de que pasa lo de la fila, por las mismas cuestiones de la aplicación, Ash llega a trabajar a la casa de ¿cómo se llama el personaje de Seth? Tom, no. Bueno, ahorita No me buscamos. acuerdo. Ajá. Pero entonces llega a su casa y entonces empieza a hacer chambitas. Y de pronto comete una equivocación al llevar a cenar al personaje de Kiki y lo despiden. Bye. Bye, Arch. Sí. Y entonces, justamente el ángel, como para ponerle en contraste, los cambia de vida. Ujú. Y de eso va la película. Es un Muestra- viernes de locos, pero bien hecho. Sí. Y pues al final la película trata de ser una crítica al mercado laboral, una crítica al sistema, una crítica, pues sobre todo eso, a la labor, a las condiciones indignas de trabajo, Y, a lo cansado que es, a la necesidad de buscar muchos trabajos para sobrevivir. y a estos discursos revictimizantes de échale ganas o Sí. date cuenta que tu vida sí vale. Sí. Ah, sí. Porque la intención del ángel al cambiarlos de cuerpo o de vida era que Rash se diera cuenta que... ¿Rash? No se llama Rash. Ash. ¿Arsh? Qué racista. Que Arsh se diera cuenta que su vida como Arsh valía la pena. Y le hace darse cuenta que no, que igual y no está tan chido vivir los momentos que le mostró el ángel que podía vivir si seguía tomando las decisiones que estaba tomando. Sí. Y ya no se quiere regresar a su vida. Está necio y hace Sí. todo lo posible. Y Sí. creo que lo diferente, porque ha pasado que hay películas que tratan de hacer esta crítica y no lo logran, porque al final se vuelve eso como revictimizante, como romantizando algunas cosas, pero aquí al final te dice eso. La verdad es que mi vida, pues no es tan... O sea, te dice primero, la vida del rico es fácil, y es fácil por donde la veas, no tiene ninguna preocupación, sus juntas de trabajo son ir a platicar y tragar y que te regalen la comida. Ujú. De verdad no tiene nada de qué preocuparse porque incluso los gastos grandes no le significan nada. Exacto. A diferencia de mí, que cualquier pequeño inconveniente es un gran inconveniente. Entonces no voltea esta reflexión acerca de que una vida es mejor que otra, en este sentido como de facilidad, Ujú. pero sí nos gustó, a mí me gustó, y a Maxi también porque lo platicamos, que la película también reconoce los pequeños detalles. El Claro. entretenimiento, el tener relaciones significativas, conexiones tal vez. Claro, las cosas que significan la vida. Eso, que Estos momentos en los que sabes que vives en un sistema que ya está construido o estructurado de cierta manera, pero tienes opción de salir a bailar cumbia o tienes la opción de ir a comer tacos. eso. Que esa es la parte que me causó dilemas internos porque yo creo que hicieron, es sin querer, una crítica sutil al cine mexicano que trata de hacer ver esto, que dentro de lo pesado que es tener 3 trabajos viviendo en Estados Unidos para un mexicano, Que no es un mexicano. bueno, pero sí hay mexicanos en la película, que a pesar de lo pesado que es esto, la felicidad recae en estos momentos que tiene de regresar a su cultura, de regresar a comer tacos, de tener convivencias que se sientan familiares, de bailar cumbia, de crear comunidad, De descansar. de también. descansar justo. Sí. Pero en ningún momento lo hacen ver como que están romantizando este mundo pesado Sí. de la clase trabajadora. Y creo que es lo bonito, que pues al final va a haber mucha más gente que se identifique con este lado, porque son pocos millonarios Sí, comparado con la población general.
creo que eso es como lo que se siente calientito de la película, por ponerle un nombre. Ujú. Que aparte de que te la pasas miada de risa mientras suceden un montón de cosas, porque la verdad es que aunque tiene un humor de pronto muy bobo, al mismo tiempo sí me gustaría reconocer el personaje del ángel, porque ver a un hombre tan serio y tan formal y tan elegante hacer a un ángel bobo, Ujú. que no es bobo porque sea como silly, sino como en su Como entender. robótico, como automático. Eso, ajá. Como Barbie tratando de Eso, experimentar el mundo. Porque al final también es una película fenomenal. Ay. Sí, claro. Se comporta un poquito como Jared Leto en Tronares, ¿no? Ándale, sí, como muy robótico, exacto. Ujú. Entonces, eso nos gustó, pero como se veía venir, como se esperaba, como daba un poco de miedo que sucediera, resulta y resalta que no todo es tan bonito como parece. Porque haciendo investigación y viendo reviews en Letterboxd, que en realidad esa es mi fuente, resulta que Ansis, Ujú. que es Arch, que es el escritor y el director detrás de esta película, pues eso, quiere hacer una crítica al sistema, al mercado laboral, etcétera. Pero al mismo tiempo, número uno, que eso fue observación personal, pues no da espacio a ningún talento nuevo. O sea, todos son actores que ya están bien posicionados y que son famosos. Que incluso si no te sabes su nombre, los has visto en algún momento, creo que a todos. Y número dos, esto que descubrí es que en un festival que no me acuerdo cómo se llama, vendió la película en una cantidad, o sea, la proyectó, pero por una cantidad estúpidamente cara. Ujú. Y entonces hay mucha crítica porque es como, ¿dónde está la congruencia con lo que estás tratando de decir? Entonces, creo que ese es el problema que yo tengo con muchas películas, que de pronto me entero del trasfondo de la... Y ahí es donde yo no separo el arte del artista. Porque me entero del trasfondo de la película y me agüito. Porque pienso, Claro. ¿estas condiciones qué? O sea, Bueno, ¿quién pero benefician? tampoco es como para criticar que, bueno, o exigir que ese güey no quiera tener una mejor vida. Quizás él se estaba identificando más con su propio personaje que con el personaje de Seth Rogen. Quizás en su mundo de artista, de rockstar, él se siente todavía de este lado de Pero Arsh, aún así, ¿no? no. Pero sí, no, definitivamente no, Sí, no. para nada. Pero no deja de ser una buena película. Sí, Bien nos ejecutada, Nos gustó mucho. con buenos chistes, Nos hizo reír. Nos hizo buena llorar reflexión. también. ¿Qué más? Vi un review de Letterboxd que decía, esta película te pone en una mesa a puros directores que dicen, vamos a darles mejores condiciones laborales a nuestros trabajadores, y entonces ahí te recuerda que es ficción. Sí. Sí, claro. Y sí. Creo que es una gran película. Creo que todas las películas y series que hablamos aquí, incluso No me sigas que a Maxito no le encantó y le dio 2 bigotes, es una película que vale la pena 2:30. ver. Sí. Véanlas todas, platiquen, comenten. A mí me encanta que comenten. Nunca lo han hecho, pero me encanta que comenten en donde sea que nos estén escuchando. Pueden escribirnos si quieren platicar de alguna película en particular o si tienen alguna opinión sobre alguna de estas películas que crean que no abordamos en este capítulo, háganosla saber. Estamos Compartan. dispuestos a refutarlos en comentarios. Nah, no es O cambiar de opinión, que también es válido. cierto. Sí. Pero no solemos hacer eso. Los tercos. En fin, pues nos despedimos porque ya nos vamos a ver nuestra nueva serie de la noche. ¿Qué es? No me acuerdo cómo se llama. Ay, la de ayer. española. Sí. Sí, cierto. Bueno, buenas ¿Cómo noches a es? todos. Entrepreneurs. Entrepreneurs. Y es Estamos viendo española, ok. Entrepreneurs. Bueno, pues... Esto ha sido bye. todo por hoy. Una vez más, el capítulo Adiós. duró 1 hora y cuarto. Bye. Porque... Espero que y ya, bye. la disfruten. Ya, bye. Bye. Que descansen, buenas noches.